martes y este día de la semana, que es nuestro primer día de la semana en 8 Magazine, nos gusta arrancar reflexionando sobre diferentes cuestiones relacionadas con la psicología o con la sociología, como es el caso de la sesión de hoy. Y lo hacemos con la guía y con los temas que nos propone cada semana nuestro psicólogo de cabecera, el doctor en psicología, Fernando Pérez del Río. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Eneca. Buenas noches. El de hoy es un tema muy bueno, como todos los que abordamos en esta sección, pero yo creo que muy complicado. De esos que voy a terminar diciendo, necesitamos una segunda parte, ¿a que sí? Sí. Vamos a hablar de pobreza, pero vamos a analizar este concepto en la actualidad, Fernando, porque es distinto al de no hace mucho tiempo. Hay algunos cambios. Yo creo que de vez en cuando tratamos temas de sociología, pero sí que he pensado invitar a un amigo, a David Polo, preséntanos a tu amigo, sí. El de las personas, que es el responsable de las personas sin hogar, y es una persona querida en Burgos y es una persona maravillosa que entiende muy bien a la gente. La verdad es que todo el mundo habla bien de él. Entonces, David, buenas noches. Hola, buenas noches. David Polo es el coordinador del programa de atención a personas sin hogar de Cáritas en Burgos. Trabaja sobre todo con personas sin hogar, pero conoces muy bien los cambios socioeconómicos que se han producido en los últimos años y que han generado, por ejemplo, que tu servicio tenga que atender a más personas y que haya cambiado un poco el perfil de las mismas, ¿verdad, David? Así a grandes rasgos, la situación es más o menos esa. Hay mayor número de usuarios y son diferentes a los que había hace 15 o 20 años. Sí, la verdad es que decías que conozco los aspectos socioeconómicos, sobre todo de las personas que más lo están sufriendo, no así a nivel general, pero sí de las personas que me encuentro en el día a día. Venimos un tiempo, sobre todo en el último año, aumentando, tampoco excesivamente, pero sí sobre todo lo que supone la cronificación de las personas en esta situación y algún cambio igual vamos a decir, en el tipo de personas que nos encontramos, como es la cuestión de un poco el aumento de mujeres y también la atención a jóvenes hasta los 35 años también ha aumentado. Eso un poco más significativo todavía, si cabe. Nos vamos a detener en cada uno de esos aspectos porque establecer un perfil, primero, no sería real, porque no existe y porque las tendencias son cambiantes en este y en cualquier otro ámbito. Las circunstancias básicamente económicas hacen que así sea. La respuesta a la causa que ha provocado esta situación está exclusivamente en la crisis económica, David. No cabe duda que es muy importante el impacto que ha tenido sobre las personas y sobre todo sobre las personas más, vamos a decir, más pobres o en grave situación de exclusión social. Pero no solamente, personas con las que nosotros trabajamos quedaban ya al margen de, vamos a decir, de esta participación o esta cobertura también de lo que suponen los servicios sociales. Ahora se ha visto un poco ampliada y sobre todo, repito, cronificada. De momento seguimos en esta tendencia, aunque a veces parece ser que la sociedad dice, bueno, pues vamos saliendo, se mueve un poco el empleo, sí, pero habría que matizar y puntualizar muy bien eso. Yo creo que... Fernando, es que vamos a explicar a nuestros espectadores por qué hemos elegido este tema, ¿te parece? Porque lo que nos está contando David es muy interesante, pero nosotros hemos llamado a este programa Nuevos Pobres porque hay algunas diferencias a la situación de personas que estaban en situación de sin hogar, por ejemplo, hace unos años, en cuanto a los perfiles que ya nos ha explicado David, pero no solo los que se encuentran en una situación tan extrema, hay un abanico de situaciones de pobreza que se ha incrementado en los últimos años y que son los que llamamos nuevos pobres. Sí, ¿Qué entendemos por ese concepto? Es que decía David y ante tu pregunta, que no solamente es a raíz de la crisis, o sea, también lo que está en juego y estamos debatiendo es el modelo neoliberal, ¿no? Que el capitalismo es bueno, es comercio, que si no estaríamos en la Edad Media, ¿no? Pero ese exceso está provocando, bueno, es muy comentado, ciertas empresas que cada vez van apretando más y los sueldos son más bajos y hay más diferencias. No vamos a decir el nombre de ninguna empresa, pero bueno, todos las conocemos. Entonces, también es una nueva situación
que estamos encontrando. La de los trabajadores pobres, por ejemplo. Y sobre todo en jóvenes, que ya cuando hicimos el plan de juventud, que hicimos 1600 encuestas en la ciudad de Burgos, a mí me llamó muchísimo la atención. O sea, los jóvenes se van a estar en una situación en el límite de la pobreza, empleos muy malos, precarios, discontinuos, se van a los alrededores de la ciudad, no pueden vivir en el centro por lo que cuesta, no tienen hijos, unos ni se lo plantean, ¿no? O sea que después que es una cadena de circunstancias y de cosas. Entonces no solo es la crisis, que era evidente, la crisis que yo recuerdo informes afectaba incluso la salud, los desahucios, todo lo que ocurrió, ¿no? Que lo hemos hablado algunas veces. Pero sí que está en juego todo esto, y también a raíz que tenemos la película de Ken Loach en el cine, que tú le entrevistaste. Sí, hace muchos años. Sí. Bueno, pues bueno, es un director británico que sobre todo hace cine con contenido social y ha abordado diferentes causas, pero casi siempre relacionadas con la desigualdad, no solo desde el punto de vista económico. En este caso, su última película, tú sí que la has visto, cuéntanos, sí. Entonces, sin hacer spoiler, Fernando. No, está todo muy relacionante, que la han entrevistado, que coincide con el tema, explica muy bien, yo creo que es una obra maestra en cuanto a eso, explica muy bien cómo una persona trabajando 14 horas al día, siendo una familia con 2 hijos, está en la pobreza. O sea, y es el nuevo paso, que es la autoexplotación, que ya no necesitas ni a un jefe, no necesitas que algún día hicimos un homenaje en este programa a Han, el filósofo coreano de la autoexplotación, y lo explican ya algunos, ¿no? Cómo no necesitas ni que te vigilen el gran hermano de hace 2 o 3 décadas, ¿no? Es uno mismo, estos sistemas, es la especial inteligencia del modelo neoliberal, que se explota a sí mismo y ahí no puede parar de trabajar y rompe algo y lo paga él. Yo animo a ver esta película, porque me parece interesantísima y refleja muy bien lo que tenemos y lo que nos viene también, porque esa es la tendencia. Ya desde hace muchos años encontrábamos en la literatura anglosajona libros que decían que los nuevos pobres, y por esto David, a ver qué se opina un poco, eran gente que trabajaba, ¿no? Que esta es la gran diferencia. Era gente que estaba trabajando. Pero que, por ejemplo... ¿no? Que es el gran cambio. Pero que no puede, con su sueldo, cubrir sus gastos mínimos, su subsistencia, David. Esa situación se produce hoy en día. Sí. En lugares como Burgos, ¿eh? Sí, por supuesto. Nosotros, vamos a decir, en el albergue, que tenemos bastantes personas y que están activamente, muchas de ellas, buscando trabajo. Hay personas con otras problemáticas personales, pero me refiero a aquellas que ya están dispuestas a buscar dentro del mercado laboral. Y lo primero, la dificultad para encontrar un empleo estable en el tiempo, unas horas que le permitan cobrar lo suficiente para poder salir, porque nosotros tenemos a personas bastante mayores realizando trabajos como lo que os comentaba yo antes, que he trabajado en el Telepizza, he trabajado de albañil, he trabajado en verano en Matutano. Pues estos empleos de un mes, de unos días, de unas horas, cubiertos por personas, pues vamos a decir, de 45, de 50 años, y que no les permite, por ejemplo, abandonar el albergue, por lo menos en tiempo. Claro. Y en forma ya no vamos a hablar. Eso se da. Hablando de la juvenalización de la pobreza, el informe FOESA también lo tiene recogido, que genera una pérdida importante de capital humano en estos momentos en España. Toda pérdida de capital humano tiene que ser lamentable. Nosotros hablamos de que todo esto tiene que llegar, todo el trabajo, los servicios sociales, la sanidad, todos los derechos, a toda persona y a todas las personas. Y si no se permite un entorno laboral, vamos a decir, propicio para poder emanciparse de los servicios sociales, de las entidades, pues ese proceso de institucionalización, que también seguro que Fernando sabe desde el punto de vista psicológico, pues se cronifica mucho más y lo estamos viendo. Y hay un peldaño más en esta escalera que estamos construyendo, y es la de las personas que, como en la familia de la película, que tienen un trabajo, que a causa de esos ingresos fijos no pueden percibir otro tipo de ayudas porque no entran en los baremos que establece la administración, y sin embargo
a causa de los bajos sueldos o del número de miembros que tiene su familia, en fin, varias circunstancias, tampoco pueden cubrir sus gastos, pero no pueden acceder a las ayudas sociales. Has hablado de quienes dependen de los servicios sociales, pero hay gente que tiene ingresos fijos que no le llegan, pero que son demasiado altos para acceder a los servicios sociales. Este es un problema que hace unas décadas no ocurría. Efectivamente. Yo recuerdo hace años leer un artículo de la Anglosajón que decía que en el futuro se preveía algún autor que a esas familias habría que ayudarles un poquitito, porque lo iban a necesitar. Era gente que trabaja, insisto, y que a raíz de la crisis hay una gran diferencia entre la gente que tiene buenos sueldos, entre funcionarios y empresas que no han caído en la crisis, y otros pues que son temporales, malos, sueldos mínimos, que es muy difícil mantener cualquier cosa. Entonces ya se hablaba hace años de que habría que ayudar no solo a estos grupos, ¿no?, que son los nuevos grupos, que no llegan, que viven en las afueras, etcétera, etcétera. Yo creo que con respecto a estas personas estamos viendo esa realidad. Esa realidad está plasmado en un montón de informes, no solo el de FOESA que publica Cáritas, sino en otros informes que otras entidades, o incluso seguramente el propio CIS, saca. La desigualdad cada vez es mayor y la desigualdad ha venido para quedarse. Sí. Y además eso es perjudicial a nuestro modo de ver vamos a decir, para las propias personas, por supuesto, para una cohesión social, para una estabilidad, para un Estado avanzado, que ya que hablamos de un Estado avanzado democrático. Yo creo que eso es una problemática seria y que no nos lo podemos consentir ni permitir. Y eso está pasando. Es verdad que en Castilla y León, por ser también justos, esa desigualdad está por debajo del resto de España. Tenemos Estado. Índices mejores. Índices mejores, pero hay otras problemáticas como puede ser el envejecimiento, el sostenimiento de muchas de estas familias. La pobreza energética. La pobreza energética en una comunidad como la nuestra, muy cálida en verano, muy fría. Bueno, todos sabemos. Y los abuelos, los padres que han hecho... Yo creo que hay dos temas que ha tocado David que son claves. Primero, se reduce la movilidad social. ¿Qué quiere decir? Que depende en qué familia nazcas, llegarás a un sitio o a otro. Es decir, parece mentira, pero en Estados Unidos, que es la meca de vas a llegar a cualquier sitio, resulta que no es así. Vale 30.000 euros ir a la universidad. Entonces, si quieres cumplir tu sueño, vete a Dinamarca, ¿no? Se decía. Bueno, y después el tema de la desigualdad. Que el tema de la desigualdad se ha disparado hace una década por muchas razones. Pero sobre todo para mí, mi opinión, es que en el boom económico se justificaba. Como todos ganamos, si hay una minoría que gana muchísimo más no pasaba nada. Pero ¿qué pasa? Llega la crisis y esa minoría sigue ganando mucho más, que es el informe de Intermonosfan, lo hemos visto, es una minoría muy minoría. No, que cuando hablamos de desigualdad no estamos hablando de una relación de 4-1, 2-1, no, estamos hablando de diferencias grandísimas. David, Fernando, este es el momento en el que yo digo, este tema da mucho más de sí, tenemos que volver a tratarlo. Me gustaría, David, que volvieses, pero no solo para analizar esta situación, ahora que la conocemos bien, para ver si hemos aprendido algo o no de estos últimos años, porque los analistas hablan de una nueva recesión económica. Entonces, ¿qué va a pasar? Si definitivamente llega, depende de sus dimensiones también, pero una respuesta cerrada. ¿Estamos preparados? ¿Hemos aprendido algo? La respuesta la tenemos que dar en la sociedad conjunta, socialmente, conjuntamente. Yo repito, no nos lo podemos permitir, no lo podemos consentir. Y es que esto no lleva a ningún puerto, yo creo. Va a ser perjudicial y eso yo ni me planteo el hecho de poder dar margen a que esta desigualdad, a que esta nueva crisis recaiga otra vez sobre los mismos. Todo apunta a que sí, pero no podemos. Bueno, Fernando, ¿volveremos a abordar este tema? Tenemos que llamar a David otra vez. Gracias. David, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fernando, te veo en un par de semanas, que la que viene te la dejamos libre. Vamos a hablar de la muerte. Eso es. Joder, qué bueno, no vienes una semana y vuelves para hablar de la muerte. Esto vamos a tener que negociarlo. Sí, porque tenía que ver con Halloween. No hemos llegado justo al Día de los Santos. Pero sí, el acompañamiento de la muerte en el duelo y estos temas. Pues eso
será el próximo martes, no, el siguiente. Muchísimas gracias a los dos. De momento, vamos a actualizar la información del día en formato express.